Bueno, a ver, en 1986 la población extranjera en España era de apenas un 1%. Madre mía, un 1%. Fíjate, Sí, un 1. Y hoy, con las estadísticas más recientes de este 2025 que dejamos atrás, roza el 14%. es un salto brutal. O sea, en apenas 4 décadas, el país ha pasado de ser un lugar de paso o directamente de emigración a convertirse en un destino absoluto. Totalmente. Y hoy tenemos sobre la mesa el documento oficial que intenta, pues eso, evitar que el engranaje burocrático del Estado colapse ante esta realidad pura y dura. Claro, porque el sistema estaba al límite. Exacto. Hablamos del Real Decreto 316/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado con fecha de hoy mismo, 15 de abril de 2026. Vale, vamos a desgranar esto. Pues mira, es una modificación enorme, casi te diría que una reescritura completa del reglamento de extranjería. Ajá. Y lo que resulta verdaderamente revelador de este texto no es solo la cantidad de cosas que cambian, sino cómo asume de facto que el sistema anterior, basado en unas premisas demográficas de hace 20 años, pues simplemente ya no da más de sí. Ya no da abasto frente al volumen actual. Eso es, no da abasto frente a los desplazamientos que vemos hoy en día. Y esa es la clave de nuestro análisis a fondo de hoy. Para quienes nos escuchan, no vamos a entrar en debates ideológicos de ningún tipo, porque nuestra misión aquí es destripar la mecánica del documento. Bajar al barro de los datos, vamos. Exactamente. Queremos entender la letra pequeña, ceñirnos a los números que expone el propio Estado y ver cómo este nuevo Real Decreto intenta adaptar el sistema a una realidad económica innegable. Sí. Pero claro, antes de perdernos en la selva de los trámites, los papeles y las ventanillas, hay que entender los cimientos. El contexto, claro. Eso, que es lo que lleva al propio BOE a justificar una reforma de este calibre justo en este preciso momento. Pues a ver, si conectamos esto con el panorama general, el preámbulo del documento da una respuesta estrictamente económica y, yo diría, hiperpragmática. Ajá. Evidentemente hay menciones al marco de los derechos humanos y se cita expresamente el Pacto Mundial para la Migración Segura de las Naciones Unidas. Que es un acuerdo internacional básico, claro. Exacto, para gestionar los flujos de forma ordenada. Pero la columna vertebral de la justificación, y esto es muy fuerte, es la pura supervivencia del estado de bienestar. Ostras, el texto nos deja cifras contundentes, ¿eh? A finales de 2025, la población trabajadora extranjera representa el 14,1% de todos los afiliados a la Seguridad Social. 14,1. Sí, estamos hablando de más de 3,1 millones de personas cotizando. Más de 3 millones de personas sosteniendo directamente el sistema todos los meses. Se dice pronto. Y el decreto va más allá, ¿eh? Se apoyan informes súper recientes del Banco Central Europeo y del Banco de España. Palabras mayores. Claro. Ambas instituciones han puesto los números sobre la mesa para confirmar que los flujos migratorios están siendo el principal motor del Producto Interior Bruto, del consumo interno y de la inversión en el país. O sea, el motor puro y duro de la economía. Totalmente. Y todo esto choca frontalmente con el reloj demográfico español, que marca un envejecimiento muy acelerado y un crecimiento vegetativo negativo constante. En plata, que llevan años naciendo menos personas de las que fallecen. Exactamente. La pirámide poblacional está invertida. A ver, para que nos hagamos una imagen mental clara de esta dinámica en la audiencia. Es como si la economía española fuera un tren de alta velocidad, un ave gigantesco. Me gusta esa analogía. Claro, las vías están puestas, la red es robusta, pero el combustible original, que sería la población en edad de trabajar nacida en el país, se está evaporando por una simple cuestión de natalidad. Y lo crítico de ese tren, siguiendo con tu ejemplo, es que los vagones de cabeza, que representan a la población pensionista, son cada vez más numerosos. ¿Y requieren más energía para moverse? Eso es, si el convoy quiere mantener su velocidad, garantizar que esas pensiones se paguen y evitar que el mercado laboral descarrile, porque, francamente, faltan manos en sectores clave. Necesita imperiosamente acoplar nuevas locomotoras. Exacto. La fuerza laboral migrante funciona exactamente así en esta ecuación. Es la nueva energía del tren. Ojo con un detalle de la memoria económica del BOE que yo mismo lo leía y me ha parecido brutal. A ver, cuenta. El texto dice abiertamente que facilitar la residencia a estas personas incrementa las cotizaciones, reduce la economía sumergida y genera un impacto fiscal neto favorable. Sí, lo dicen con esas palabras. O sea, básicamente el Estado está haciendo un cálculo súper frío.
aflorar el trabajo irregular es un negocio redondo para las arcas públicas. Totalmente. Yo diría que es el reconocimiento oficial de que la irregularidad es carísima para el Estado. Claro, Pensémoslo bien. Una persona trabajando en negro consume infraestructuras, utiliza servicios básicos, pero no inyecta impuestos directos ni cotizaciones a la caja común. porque no le dejan, claro. Exacto. Al regularizar esa situación, el Estado transforma un déficit oculto en un superávit fiscal comprobable y constante. Vale, antes de seguir avanzando hacia las medidas, hay una palabra que el documento utiliza constantemente como el gran mecanismo para arreglar esto. El famoso arraigo. Uy, el arraigo. Sí, y la palabra mágica. Eso es. Para quienes no se dedican a leer leyes de extranjería a diario, ¿qué significa exactamente el arraigo en este contexto? Porque suena un concepto un poco etéreo. Pues a ver, es una figura jurídica muy particular del derecho español. En términos sencillos, el arraigo es la vía excepcional por la cual una persona que está en situación irregular en España puede conseguir un permiso de residencia legal, demostrando que ha echado raíces. Exactamente. No es un visado que pides desde tu país de origen, no. Es el reconocimiento legal de que ya estás aquí, de que formas parte del tejido social. Ya sea por tiempo, por familia. Eso es. Ya sea porque llevas un tiempo determinado, porque tienes vínculos familiares fuertes o porque te has insertado en el mercado laboral, aunque haya sido en la sombra de la economía sumergida. O sea, es, en esencia, legalizar una realidad de facto que ya existe en la calle. Lo has resumido perfectamente. Vale, entendido. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, ¿eh? Porque el gobierno crea dos nuevas vías estrella para tramitar esto, dos disposiciones adicionales. Sí, la 20 y la 21. Exacto. La 20, que está pensada para solicitantes de asilo, y la 21, que han bautizado así como arraigo extraordinario. Pero, a ver, un momento, porque yo me fijé en esto y me parece rarísimo. A ver, dime. Si alguien ha llegado a España huyendo de un conflicto y ha pedido protección internacional o asilo, la ley ahora le crea un arraigo específico para darle la residencia, ¿no? Sí, así es. Pero le obliga por escrito a renunciar a su petición de asilo si se la conceden. ¿Por qué el Estado te hace elegir? Ya, suena raro desde fuera. Suena a que te están obligando a cancelar un derecho internacional para darte un permiso laboral. ¿No es un contrasentido monumental? A ver, desde fuera puede parecer una contradicción jurídica inmensa, yo lo entiendo. Pero si miras las tripas de la Administración, la explicación es puramente procedimental e histórica. ¿Cómo es eso? Pues mira, la disposición adicional 20ª está diseñada como un salvavidas para quienes pidieron asilo antes del 1 de enero de 2026 y llevan años esperando una respuesta. Años, claro. El sistema de asilo en España ha sufrido un colapso estructural gravísimo. Durante la última década, miles de personas solicitaban protección internacional no porque encajaran en la definición estricta de refugiado de la Convención de Ginebra, Sino porque no había otra forma de entrar. exacto, porque era literalmente la única ranura abierta en el muro burocrático. A los 6 meses de pedir asilo, el sistema te daba una tarjeta roja. La famosa tarjeta roja. Eso es, un permiso provisional para trabajar mientras estudiaban tu caso. Claro, era la única forma de no morir de hambre y poder firmar un contrato, aunque supieras que en 3 años te iban a denegar el asilo porque, bueno, tu país no estaba en guerra, sino simplemente en la ruina económica. Justamente. Y esto generó una montaña de cientos de miles de expedientes de asilo que la Administración, francamente, no podía absorber. Estaban colapsados. Ah, vale. O sea, lo que hace el Estado ahora con este Real Decreto es un gran pacto pragmático. Eso es. Le dice a esa persona, oye, sé que probablemente tu asilo va a ser denegado dentro de 2 años, así que te ofrezco salir de ese limbo de incertidumbre hoy mismo. Te doy los papeles, vaya. Claro, te doy una autorización de residencia y trabajo de 1 año por arraigo, 100% sólida, pero a cambio tú retiras tu expediente de asilo de la mesa de mis funcionarios. Es un reseteo del sistema. Totalmente. El gobierno está comprando su salida del atasco burocrático que él mismo generó por la falta de vías legales de migración. Vale, visto así tiene una lógica aplastante. Sí, es pura gestión de recursos. Pero claro, el reloj no perdona. He visto que ambas vías, tanto la de los solicitantes de asilo como este arraigo extraordinario, tienen una fecha de caducidad inamovible grabada a fuego. Sí, el 30 de junio de 2026. Exacto. Hay un margen de poquísimos meses para que cientos de miles de personas consigan los papeles. La ventana de oportunidad es estrechísima. Sí, lo que obliga a los solicitantes a moverse con muchísima rapidez. Y ojo, porque los filtros son muy claros. A ver, cuéntanos.
Para ambas vías, el requisito innegociable es carecer de antecedentes penales en España y en los países donde se haya residido en los últimos 5 años. Eso es lo estándar, ¿no? Sí, pero el texto introduce un matiz muy fino sobre el concepto de seguridad ciudadana, que es clave. ¿Cuál es? Especifica que el solicitante no debe representar una amenaza para el orden público, pero aclara explícitamente que tener un antecedente policial no implica una denegación automática. Esto es vital aclararlo para quien nos escucha. Un antecedente policial no es un antecedente penal. Exactamente. Alguien puede haber sido identificado en una redada rutinaria en el metro o haber tenido un altercado menor en la calle que acabó con una ficha en comisaría, pero que nunca llegó a un juzgado ni hubo condena firme. El decreto reconoce esa diferencia tan importante. Evita que un simple roce administrativo con la policía te arruine la vida. Obliga al funcionario a valorar el caso de forma individualizada y sobre todo proporcionada. Me parece un acierto. Y además de este filtro de seguridad, claro, se exige haber estado en España ininterrumpidamente durante los 5 meses previos a la solicitud. Vale. Y para los que entran por la segunda vía, el arraigo extraordinario de la disposición adicional 21. Que son quienes ya estaban aquí antes de enero de 2026, pero no pidieron asilo, ¿no? Eso es. Pues para ellos hay que demostrar vínculos muy tangibles con el país. Vínculos que bajan mucho al barro de la realidad, por lo que leí. Exigen demostrar que has trabajado, aunque sea probando que estuviste en la economía informal, o tener una promesa firme de contrato. Sí, es muy exhaustivo. Y hay supuestos muy humanos, fíjate. Te conceden el arraigo si demuestras que convives y te haces cargo de menores, si cuidas de personas dependientes o si tienes un informe de los servicios sociales que acredite vulnerabilidad. Se nota muchísimo el esfuerzo del legislador por abarcar a los que el mercado laboral formal ignora, pero que en el fondo sostienen la vida diaria de mucha gente. Claro, los cuidados, la limpieza. Y aquí llegamos al que logísticamente yo creo que es el problema más grave. El cuello de botella. Imagina el escenario. Tienes a 500.000 de personas o más intentando reunir estos papeles. Certificados de penales de sus países, informes sociales, contratos. Todo contrarreloj. Todo para meterlo por registro antes del 30 de junio. Es que cualquier administración normal del mundo se desintegraría ante ese volumen. Por supuesto. Colapso total. Pantallas caídas, citas previas que se venden en el mercado negro por internet, colas dando la vuelta a las comisarías. Lo hemos visto muchísimas veces en este país. Demasiadas. Y por eso me ha fascinado lo que hace este decreto. Despliega una especie de escudo antiburocrático que es casi una operación de salvamento nacional. Lo fascinante aquí es cómo abordan el problema de raíz, sí. Para empezar, soluciona el tiempo de espera del ciudadano, ¿verdad? Exacto. Mira, desde el segundo 1 en que la administración te sella que has iniciado el trámite, automáticamente quedas habilitado de forma provisional para trabajar legalmente. Ya sea por cuenta ajena o abriendo un negocio, leí. Eso es, rompen por completo con la tortura de la sala de espera. Normalmente presentas un expediente y te pasas, 6 o 7 meses mirando al techo. Consumiendo tus ahorros y sin poder firmar un alta en la Seguridad Social porque no tienes resolución. Claro, aquí el resguardo de la solicitud actúa como un permiso de trabajo de facto. Pero la maquinaria interna que han montado para procesar todo esto es aún más interesante. Es un hackeo legal de manual, de verdad te lo digo. Yo estaba asombrado. El BOE moviliza a la empresa pública Traxa y a su filial tecnológica Traxatec para hacer todo el trabajo masivo. Y eso es una movilización sin precedentes. Ellos escanean, ordenan la documentación, cruzan las bases de datos y hacen todo el apoyo técnico. Pero claro, la ley española dice que una decisión de este tipo es ejercicio de autoridad pública. Exacto, y solo puede hacerla un funcionario del Estado. Así que han montado una cadena de montaje literal. Traxa hace todo el ensamblaje pesado del expediente, lo deja inmaculado y se lo pasa al funcionario para que simplemente revise y firme. Se saltan el cuello de botella físico sin romper la regla constitucional. Es brillante. Es una externalización de la fase puramente material del trámite, sí, manteniendo el monopolio de la decisión jurídica en el Estado. Y la segunda pieza de este motor logístico resuelve el problema de la geografía, que en España es crítico. Han convertido a Correos en el sistema nervioso de esta regularización. Eso me parece la mejor idea de todas.
Al habilitar la red de correos, están garantizando equidad territorial pura y dura. Totalmente. Para la gente que nos escucha, piensen en alguien que trabaja recogiendo fruta en un pueblo de la España vaciada, o cuidando a una anciana en una aldea súper remota. Sí, en medio de la montaña. Si le obligas a ir a la oficina de extranjería de la capital de provincia, pierde un día de trabajo, tiene que pagar un transporte que a lo mejor ni existe y enfrentarse a una cola infinita. Y jugarse el puesto de trabajo. Claro. Pero con esto puede bajar a la oficina de correos de su pueblo de toda la vida y enviar el expediente con la misma validez legal. Le dan capilaridad al Estado, llegan a todos los rincones. Además, el procedimiento impone un plazo estricto. ¿De cuánto? La Administración tiene 3 meses máximos para resolver. Y ojo con esto, porque entra en juego el silencio administrativo desestimatorio. Uf, la letra pequeña. Sí. Si pasados 3 meses desde que presentaste los papeles nadie te ha contestado, la ley entiende que tu solicitud ha sido rechazada. Es una espada de Damocles constante. Claro, o sea que toda esta infraestructura faraónica de Traxa y correos no es un lujo tecnológico de este gobierno. ¿Qué va, qué va? Es la única red de seguridad para evitar que cientos de miles de personas caigan en la irregularidad simplemente porque un funcionario no dio abasto a firmar a tiempo. ¡Qué fuerte! Y descongestionar toda esa mole de expedientes de asilo y de arraigo tiene además un efecto dominó brutal en el resto del sistema, ¿verdad? Pues sí. Porque claro, mientras la maquinaria estaba atascada con expedientes de trabajadores adultos, había colectivos increíblemente vulnerables que sufrían daños colaterales tremendos por pura lentitud. Exactamente. Y veo que el decreto incluye unos microajustes, cambios en artículos muy específicos del Reglamento General, que tienen un impacto humano enorme. Entonces, saliendo de las grandes cifras, ¿qué significa todo esto para grupos específicos? Pues mira, liberar recursos administrativos permite al Estado aplicar por fin lo que el propio texto llama perspectiva de infancia y de familia. Es decir, dejar de tratar cada expediente como un número de código de barras y mirar quién hay detrás. Exacto. Yo destacaría 3 grandes ejemplos de estas cirugías menores con grandes consecuencias. El primero es la reagrupación familiar. Ajá. Hasta ahora, el sistema obligaba a situaciones verdaderamente absurdas. Un ciudadano español que quería regularizar a su hijo mayor de 18 años o a su madre anciana que ya estaba viviendo aquí con él, se encontraba con un muro. La ley les exigía volver a su país de origen para tramitar el visado desde el consulado español allí, ¿no? Eso es, un viaje costosísimo, meses de separación forzosa y, francamente, un riesgo innecesario, sobre todo para personas mayores, solo para cumplir un requisito de ventanilla. Un sinsentido. Pues bien, esa obligación desaparece. Ahora, si esos familiares de ciudadanos españoles se encuentran excepcionalmente en España, el decreto permite que soliciten su autorización de residencia sin salir del territorio nacional. Se elimina el drama familiar del proceso de un plumazo. Y el segundo cambio afecta a uno de los grupos más desprotegidos de nuestra sociedad, los menores tutelados por la Administración. Los que llegaron solos a España siendo niños. El drama de cumplir los 18 años, madre mía. Exactamente. Imagina la situación. Tienes a un chaval de 17 años que ha crecido bajo la tutela del Estado, que está estudiando una formación profesional totalmente integrado. Ajá. Llega el momento de renovar su permiso de residencia para cuando sea mayor de edad y por un simple retraso de la oficina de extranjería se le aplicaba el silencio desestimatorio que comentamos antes. ¿Pasulla en absoluto? ¿El sistema lo expulsaba a la irregularidad? Sí, perdiendo su derecho a estudiar o a firmar un contrato de prácticas. Pues este decreto fulmina ese silencio negativo para ellos, protegiendo lo que jurídicamente se llama el interés superior del menor. Le quitan el botón de autodestrucción a su integración, literal. Me parece súper necesario. Sí, yo estoy convencida de que es un gran avance. Y hay un tercer grupo muy específico que mencionaste al principio y que también se beneficia de este desbloqueo. Son los refugiados de la guerra de Ucrania. Claro, a los desplazados por la invasión de Ucrania se les aplicó en 2022 una directiva europea de afluencia masiva. ¿Te acuerdas? Sí, que les daba protección temporal rápida. Eso es. Pero claro, esa protección tiene fecha de caducidad. Lo que hace España ahora, anticipándose a ese fin de la directiva, es habilitar legalmente a estas personas para que puedan solicitar autorizaciones de residencia y trabajo ordinarias desde dentro de España. Se les construye un puente hacia la normalidad jurídica y laboral para cuando el paraguas de emergencia europeo se cierre definitivamente. Muy bien explicado. Y hay un punto más en las disposiciones finales que demuestra una empatía legislativa poco habitual.
modifican cómo se prorrogan los permisos de arraigo en general. ¿Ah, sí? ¿La flexibilización? Sabemos que el sistema por naturaleza es superproductivista. O sea, para renovar tus papeles, tienes que demostrar que estás trabajando o en búsqueda activa de empleo avalada por el servicio público. Es la regla del juego. Sí, pero ¿qué pasa si te atropella la vida? Exacto. El sistema anterior te expulsaba si dejabas de ser útil al mercado. Sin embargo, este decreto introduce una flexibilidad muy humana. Si una persona con arraigo no puede encontrar trabajo porque le han diagnosticado una enfermedad grave o porque ha sufrido un accidente que le deja una incapacidad sobrevenida, O simplemente porque ha llegado a la edad de jubilación legal y su cuerpo ya no da más, ¿verdad? eso es, se le permite prorrogar su residencia sin exigirle que busque un trabajo que físicamente pues no puede hacer. E incluso leí en el texto que se les puede otorgar una prórroga directa de 4 años de golpe. Así es. Es el Estado asumiendo por fin que está gestionando personas que envejecen, que enferman, y no meras herramientas de producción temporal. Totalmente de acuerdo. Permanencia y asume que cuidar a la población vulnerable, tengan el pasaporte que tengan, genera más cohesión social a largo plazo que empujarlos a los márgenes. Diría que es un giro radical hacia un modelo que prioriza la integración y la estabilidad sobre la fiscalización punitiva constante. Pues sí. Bueno, recapitulamos toda esta maquinaria para que la audiencia entienda la foto completa. A ver, resúmelo. El Real Decreto 316/2026 que hemos diseccionado hoy es el intento clarísimo del Estado de cuadrar un círculo muy complejo. Ya lo creo. Alinear una legalidad administrativa que estaba desfasada con la terca realidad demográfica y económica de España. Y lo hace comprando tiempo y recursos, forzando a los solicitantes de asilo a cambiar de carril hacia el arraigo. Que es la clave de todo. Imponiendo fechas límite muy duras como el 30 de junio de 2026, pero a la vez hackeando el sistema con Traxa y correos para evitar el colapso, y de paso limpiando los expedientes de menores y familias que el sistema trituraba por pura lentitud. Perfecto resumen. Y esto plantea una pregunta importante. A ver, Lo que nos deja como tesis central este movimiento es que el Estado español está intercambiando la ficción del control burocrático estricto por la realidad inmediata de la supervivencia fiscal. total. Si esta regularización masiva y rápida logra aflorar toda esa economía sumergida y tiene, como pronostica el Banco de España, un impacto neto favorable para sostener el sistema de pensiones, la gran pregunta trasciende nuestras fronteras. Hacia Europa, quieres decir. Claro, toda Europa, desde Alemania hasta Italia, se enfrenta al mismo invierno demográfico y a los mismos sistemas burocráticos colapsados. Cierto. Entonces, podría ser este decreto, con sus aciertos y sus tensiones, el plano arquitectónico de cómo el continente entero tendrá que reescribir su relación con la migración y la economía laboral en las próximas décadas. Uf, qué buena pregunta. Ahí dejamos esa reflexión para que la mastiquen en casa. Nos hace mirar los decretos, las leyes y el aburrido boletín oficial del Estado no como simples normativas, sino como el código fuente que está reprogramando nuestra sociedad en tiempo real. Es que lo es. Seguiremos explorando los documentos que marcan nuestro futuro. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta el próximo análisis a fondo.